Coach, consultora o terapeuta, bienvenida a este nuevo video en el que voy a contarte de qué manera puedes crear esa estrategia de contenidos premium que te permita atraer a leads cualificados y vender tu servicio high ticket de manera recurrente y simple con tu contenido para lograr duplicar tu facturación en tan solo 90 días con tu negocio. Vamos a ver en qué consiste esta estrategia. Bien, antes de empezar a meternos de lleno en el contenido, quiero contarte cuál es el sistema que utilizamos tanto nosotras como nuestras clientas para lograr exactamente estos resultados en 90 días. Primero, vamos a la estrategia detrás. El sistema que utilizamos nosotras y que enseñamos a nuestras clientas a lo largo de 3 meses para que logren tener un negocio rentable consiste en 3 fases. Por un lado, la fase de la atracción, que aquí es donde focalizamos el 20% de los esfuerzos, es decir, en crear contenido orgánico de atracción, es decir, contenido orgánico dirigido a leads cualificados para que ingresen a nuestro Instagram e ingresen a nuestro sistema, y contenido publicitario, es decir, esos ads que nos están amplificando la visibilidad, amplificando el alcance y atrayendo constantemente a leads cualificados a nuestro perfil de Instagram. Esta es la fase de atracción. Luego, y esto es donde vamos a focalizar hoy, está la fase de nutrición del lead y de posicionamiento de marca, que es donde focalizamos el 70% de los esfuerzos dentro de este funnel. Y esta fase consiste en crear contenido de purga, es decir, contenido que nutra a ese lead y que excluya a esos leads no cualificados, y crear contenido de conversión, es decir, contenido de venta, donde esté poniéndose en valor la transformación que ofrecemos a través del servicio high ticket, dirigido exactamente a ese cliente ideal. Esta estrategia de posicionamiento y de nutrición del lead es la que implementamos tanto en Instagram como en YouTube. Y la nutrición y el posicionamiento de marca no solo se hace con contenido, sino también con la prospección, es decir, con iniciando conversaciones estratégicas en los mensajes privados de Instagram. Es que logramos analizar la situación de cada uno de esos leads y llevarlos a llamada. Y si hicimos todo esto bien, la fase de cierre en llamada es donde aportamos el 10% de nuestros esfuerzos. Es decir, esa persona ya llega a una llamada con un nivel de conciencia muy elevado en el que entiende cómo podemos ayudarla, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, y simplemente viene a la llamada para hacer la transacción, el cierre, y empezar a trabajar en su negocio, en sus relaciones o en su salud, dependiendo de lo que aportes a través de tu servicio. Bien, este es el sistema que utilizamos, explicado muy a grandes rasgos. En otros videos de YouTube tenés más a fondo cuál es la metodología que aplicamos, pero hoy, como te dije, vamos a focalizarnos en lo que es el contenido de valor, es decir, ese contenido premium o ese high content en el que vamos a nutrir al lead y posicionar nuestra marca como su mejor opción. ¿Qué es esto del high content? Bien, es contenido de alto valor estratégico que no solo entretiene, ni busca likes, ni busca engagement, sino que resuelve problemas reales de tu cliente ideal, que demuestra cuál es tu enfoque, cuál es tu visión y cuál es tu diferencial, que genera confianza y autoridad y que prepara el terreno para la venta sin necesidad de vender. En este contenido no vendemos nuestros servicios, sino que vendemos la solución. Es contenido que transforma una duda o el dolor de un cliente en claridad y en posibilidad. Y lo hace con la intención de guiar y no solo de mostrar. No es subir contenido útil porque sí, sino que es compartir contenido pensado desde la estrategia de negocio y desde el dolor y el deseo real que tiene tu audiencia hoy. Acá, ¿por qué no deberías crear contenido genérico y por qué no deberías perder tiempo en hacer contenido que genere engagement y demás? Porque hay muchísimas coaches, consultoras y terapeutas que me dicen que suben contenido todos los días y que no ven los resultados. Y es porque caen en el error de hacer contenido del tipo 5 tips para sentirte mejor, cómo tener más confianza, frases motivadoras y demás. Y aunque esto pueda tener interacciones, no posiciona ni convierte. Por eso el proceso de venta se hace tan tedioso. Cuando tenemos un negocio no importa tanto el engagement, sino la efectividad de ese contenido. El contenido genérico no le habla a una persona en específico, no demuestra tu diferencial y no genera acción. Te siguen, pero no te compran. Bien, el contenido genérico entretiene, mientras que el high content
transforma y te posiciona como la solución. Bien, acá un ejemplo comparativo que es muy simple, pero para que se entienda de lo que estamos hablando y que estemos en la misma sintonía, es, por ejemplo, la confianza se construye paso a paso, cree en vos. Esto es un contenido genérico que no convierte y no le habla a nadie en específico. Mientras que un contenido que sí convierte, este contenido premium, es, sentís que tenés mucho para dar, pero te paralizás cada vez que querés vender tu servicio high ticket. No es falta de confianza, es miedo a no ser suficiente y eso se puede trabajar. Mis clientes lo enfrentan con este enfoque práctico que te comparto en este video. Este contenido aporta valor, da soluciones, habla de lo que somos capaces de hacer en nuestro servicio high ticket. Por lo cual, este es el contenido que te va a traer a leads cualificados y no a simples seguidores que te aplauden y que te dan likes y todo, pero no convierten y son realmente audiencia que no nos sirve porque no está cualificada. Bien, recapitulando, ¿qué hace potente a este tipo de contenido? Que le habla a un problema o a un deseo puntual que tu cliente ya siente, que ofrece un insight o una solución, que refuerza tu autoridad y diferencial, que crea un puente emocional de ese que hace que la persona que lo lea diga, vos me entendés, o esta persona me está hablando a mí, y que genera acción, que es lo que necesitamos. En este video quiero que hablemos puntualmente de cómo crear este contenido high content. No que te quedes con la teoría, sino que lo puedas llevar a la práctica y que sepas exactamente cuáles son. Acá traje como ejemplo 4 y te voy a dejar las estructuras para que puedas replicar directamente en tu contenido, pero que entiendas cuáles son esos contenidos que van a activar al lead y que van a hacer que ese seguidor se convierta y dé el paso a convertirse en un cliente. Es decir, ¿qué es lo que tenés que provocar en este contenido para lograr que esa persona llegue a la venta ya, como decimos, vendida? Es decir, ya sabe exactamente cómo podés ayudarla y demás, y tu llamada de venta sea solo una transacción. Bien, vamos a crear este tipo de contenidos con, en este caso, con el método, con testimonios, con la historia y derribando creencias. Voy a mostrarte, esto es un ejemplo, pero voy a mostrarte una estructura puntual para cada tipo de contenido para que puedas literalmente adaptarla a tu negocio y empezar a ver estos resultados y empezar a crear este tipo de contenido que activa a tu lead. Bien, ¿cómo comunicar el método único? Este contenido lo que va a hacer y la finalidad que tiene es demostrarle a ese cliente cómo es ese paso a paso para alcanzar el resultado que busca alcanzar gracias a tu servicio high ticket. ¿Cómo vamos a estructurar este contenido desde el lado del problema? Es decir, vamos a llamar la atención e interpelar a ese cliente planteando un problema puntual que está teniendo hoy en su realidad actual. Luego vamos a hablar de la vieja oportunidad, es decir, vamos a describir exactamente cuál es la solución que tu cliente está probando y por qué no le está dando resultados, para luego pasar a exponer nuestra solución, es decir, proponer esa nueva oportunidad para esa persona, detallando cómo va a pasar de su punto A a su punto B deseado y proponer un llamado a la acción indicando qué es lo que tiene que hacer para obtener efectivamente esa solución. Un ejemplo de esto, y acá el ejemplo es muy escueto, falta el desarrollo de este contenido, pero es como para que entiendas un poco, llevado a la práctica, cómo sería esta estructura. Probaste de todo y seguís sin organizar tu negocio. Esto no se resuelve con más planners, como dicen todos por ahí, sino entendiendo cómo crear un sistema que se adapte a vos. Te cuento cómo hacerlo. Primero, enfócate en A para resolver Z. Luego en B para lograr I. Y por último, hace E y así es como lográs organizar tu negocio de manera simple y adaptada a vos. Si querés profundizar en este método, comenta H y te envío un video con el paso a paso exacto. Usa el método para mostrar cuál es la solución propia y no general. No hables de tu servicio acá, importante, sino que habla de tu método. Así exactamente cuál es ese paso a paso y qué es lo que van logrando en cada momento para llegar a ese gran resultado final que buscan lograr.
En este contenido quiero que también entiendas que tiene cierta versatilidad, es decir, no es que hoy lo vas a utilizar y ya conté el método, sino que tenés diferentes maneras de ir incorporándolo en tu estrategia de comunicación de manera semanal para ir anclando tu método en la mente de las personas. Recordá que siempre la repetición es lo que hace que te ancles como la solución en la mente de esas personas que están buscando esa solución. No tengas miedo de repetir. Bien. Por otro lado, vamos a hablar de cómo contar testimonios, es decir, lo que vos hiciste por tus clientes hablan mucho más que lo que vos puedas decir sobre tu servicio. Entonces vamos a utilizarlo a tu favor para que puedas sacar provecho de esto. Bien, ¿cómo contar testimonios? El objetivo que tiene, en primer lugar, contar testimonios es demostrar cómo otros clientes tuyos ya lograron esos resultados que busca tu cliente ideal gracias a tu método. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar este contenido? Por un lado, vamos a hablar del resultado, es decir, vamos a llamar la atención con el resultado exacto que logró tu cliente. Por otro lado, vamos a hablar de la realidad ideal, es decir, vas a describir qué es lo que estaba haciendo esa clienta antes de empezar tu proceso y qué es exactamente el punto en el que está hoy tu lead. Bien, por otro lado vamos a exponer nuevamente el método, es decir, detallar cómo fue que ese cliente logró pasar del punto A en el que estaba al punto B que deseaba. Y por último, pasar a la acción, es decir, un llamado concreto a la acción para que este lead tome efectivamente acción. Bien, un ejemplo muy genérico es Agus es terapeuta y pasó de que le negocien los precios de sus sesiones a vender servicios high ticket de más de $1000. Su contenido era hermoso, pero no hablaba de lo que su cliente necesitaba escuchar. Y esto es lo que hicimos. Identificamos cuál era el problema concreto que ella resolvía con su conocimiento. Creamos una oferta a la medida de ese cliente que estaba buscando esa solución. Diseñamos un servicio de $1000 que acompañaba a esa clienta a lograrlo con menor tiempo y esfuerzo. Y planteamos la estrategia de comunicación para que logre llegar a ese cliente y tener ventas recurrentes. Si querés lograr los mismos resultados y estás dispuesta a duplicar tu facturación sin duplicar la cantidad de horas que trabajas, comentame todo y te cuento por privado cómo lo hacemos. Bien, los testimonios tienen el poder de que reflejen el antes y el después de manera muy clara, conectando con el dolor y con el deseo del cliente. El dolor, el punto en el que está hoy, y el deseo, es el lugar al que quiere llegar. Entonces, utilízalos bien. No pongas capturas de pantalla sueltas que dicen, me encantó trabajar con vos, sino que describan exactamente los resultados tangibles que tu cliente puede lograr gracias a tu servicio. Por otro lado, la historia. Vamos a profundizar en este punto en por qué vos, es decir, por qué vos serías la profesional ideal para ese tipo de cliente. La historia no es un contenido que se cuenta una sola vez en un reel, en un carrusel y queda ahí piñado en el perfil, sino que es un gran activo de ventas y necesitas aprender a contarla con versatilidad. Es decir, a contar la historia adaptada a la venta, a la conexión, a la autoridad, al posicionamiento y darle esa versatilidad que tu historia ya tiene, porque es justamente tuya. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo puedes contar tu historia en este punto para hacer que tu cliente tome acción, que ese lead tome acción. El objetivo que tiene la historia es humanizar tu comunicación de manera intencional, utilizando como conector algún hecho de tu historia que resuena con ese lead cualificado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a estructurar este contenido? Vamos a empezar con un hecho, es decir, vas a mencionar un hecho de tu historia que resuena con tu cliente ideal. La consecuencia, vas a utilizar el storytelling para narrar esa situación contando cuál era la consecuencia de seguir en ese hecho puntual. Y la solución, es decir, cómo lograste salir de ahí, qué pasos diste y cómo fue todo desde entonces. Acá un ejemplo, como te digo, son ejemplos, vos lo adaptás a los hechos de tu historia. Yo también me sentí una impostora cuando comencé. Publicaba sin foco, hablaba de todo y no conectaba con nadie. Cuando entendí cómo usar mi historia como puente y no como excusa, todo cambió. Tu historia te posiciona cuando está contada en clave de espejo. No es solo tuya, es para que el otro se vea reflejado. Siempre en la comunicación tenés que tener en cuenta al otro, no lo que vos quieras contar, sino lo que el otro necesita escuchar en este momento. Lo mismo pasa con la historia.
Por último, otro recurso que quiero dejarte para que empieces a crear este contenido premium que te permita convertir a leads en clientes de manera mucho más simple y recurrente únicamente con tu contenido es derribar creencias. Vamos a ver de qué manera derribar creencias. Cuando vendes high ticket es súper importante que puedas ir con tu contenido y con tu comunicación derribando creencias que le están impidiendo a esa persona tomar acción en este momento. Eso no lo puedes hacer en una llamada de venta, o sí lo puedes hacer, pero si lo empezás a hacer desde tu comunicación, esa llamada va a ser mucho más amena, mucho más liviana y mucho más fluida. Entonces, empezar a crear este contenido que rompa creencias es fundamental para lograr vender tu programa o tu servicio high ticket. Bien, ¿cómo vamos a estructurar este contenido? Por un lado, planteando la creencia, es decir, una creencia que actualmente le está impidiendo a tu lead tomar acción. Hacer este cambio de perspectiva, es decir, dar una explicación lógica y coherente que le permita a esa persona hacer un cambio de perspectiva y que le haga sentido. Y proponer la acción, es decir, proponer un cierre que le marque el camino a seguir. Un ejemplo de este tipo de contenido para derribar creencias es: ¿crees que no puedes cobrar más porque tus clientes no pueden pagarte? La realidad es que tu comunicación no refleja el valor que das, porque vos aún no tenés claro cuál es ese valor. No es el precio, es el posicionamiento. Si me tuvieses que decir cuál es el resultado que ofreces, ¿qué me dirías? Empezá a mostrar cómo resolvés problemas específicos. Lo que no se comunica no se vende. Bien, este es un tipo de contenido, pero obviamente, como te digo, son ejemplos y hay diferentes maneras de ir interpelando a ese cliente y rompiendo ese tipo de creencias. Vos tenés que saber más que nadie cuáles son esas creencias que están limitando la acción de tu cliente para poder crear contenido abocado a esas creencias. Este tipo de contenido cambia la mentalidad, educa y hace que el cliente diga: eso es lo que me está pasando a mí. Que se siente identificado, entonces logre rebatir esa barrera que hoy está viendo como un impedimento para tomar acción. Bien, de esta manera ya tenés esa estrategia para seguir y esa estructura para crear tu contenido premium que te permita vender tu programa o tu servicio high ticket como coach, consultora o terapeuta. Ahora bien, si sos coach, terapeuta o consultora y estás estancada en una facturación mensual de $3.000 y buscas duplicar esa facturación pero sin duplicar la cantidad de horas que trabajás, voy a dejarte acá abajo mi calendario para que puedas agendar una reunión conmigo y podamos evaluar en profundidad tu caso y de qué manera podríamos accionar juntas para alcanzar estos resultados en tan solo 90 días. Esto es para vos si ya no querés hacerlo sola, no querés jugar más al prueba y error y querés hacer exactamente el proceso que sabes que va a llevarte a lograr estos resultados. En caso de que aún no te encuentres en este punto, en este canal de YouTube vas a encontrar muchísimo contenido de valor para que puedas ir implementando en tu negocio.